Muy bien, muchachos, ustedes pueden estar pensando que el título del video es clickbait, y efectivamente lo es, pero les aseguro que es mucho mejor de lo que piensan. Comencemos. Eso nuevamente transcurre el año pasado, luego de casi morir en medio de una balacera. Sí, eso pasó. ¿De qué me sorprenden? Vivo en Cali, ¿qué esperan? ¿Está seguro ahí dentro? Por favor. Pero volviendo al tema, yo estaba disfrutando un fin de semana muy rico, en el que solo estaba preocupado por presentar un par de parciales que tenía para el lunes. Eran los del penúltimo corte antes de que acabara el semestre, así que eran bastante importantes. Sin olvidar mencionar que eran de las materias más difíciles. Las todopoderosas enfoques y modelos de la educación. Fundamentación gramatical. Como eran tan importantes, yo estaba muy enfocado en pasar tranquilo, así que estaba estudiando desde el jueves incluso. Eran 4 días en los que mi cabeza solo podía pensar en escuela activa constructivista y pasado simple del sustantivo adverbio, pero no importaba porque me sentía más que preparado. Me acosté la noche del domingo faltando un minuto para la medianoche, y a la mañana siguiente, muy a las 5 de la mañana, ya me encontraba despertando. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up. Dato. Por alguna razón, creo que por el colegio de hecho, cuando me acuesto a la medianoche, al día siguiente me levanto a las 5 de la mañana sin importar qué. En fin, continúo. Me levanté, me estiré y me fui a hacerme mi desayuno. Creo que me hice unos huevos revueltos con calentado de lentejas. Y sí, me encantan las lentejas, me fascinan, las amo. Y para beber, como buen colombiano, me hice un cafecito bien cargado. Pero como ese día andaba inspirado y con ganas de comerme el mundo, pensé, ¿qué podría echarle al café para que me dé más energía y sepa exótico? Y a ver, tampoco sé por qué pensé esto, si ya de por sí estaba hecho en aguapanela, así que dulce ya era y con sabor diferente también. Pero bueno, reitero, ese día estaba inspirado. Busqué entre las cosas porque resulta que hace no mucho habíamos mercado, así que por ahí había un empaque de chocolisto. Yo saqué el chocolisto, tomé una cuchara, saqué un poquito, le eché al café y lo mezclé. Lo probé y sabía bastante bien, de hecho lo recomiendo, o bueno, no tanto. Teniendo ya lista mi sobremesa, me fui a desayunar. Terminé y esperé un rato. Luego de unos 10 minutos ya estaba listo para poderme bañar y arreglarme, y así lo hice. Pero cuando había terminado de vestirme empecé a sentir algo que se movía dentro de mí, algo que dolía, algo que me hizo querer ir al baño. Y cuando fui, descubrí que mezclar café y chocolisto había sido una muy mala idea. Entré y como no quiero ser explícito, solo les diré que estoy ahí padeciendo alrededor de media hora, más o menos. Tanto fue que me cogió la tarde. Yo como pude salí, agarré mi bolso y cuando iba a cruzar la puerta sentí como si una voz divina me dijera. E inmediatamente regresé, corté 3-4 pedazos y me fui. Luego de caminar 7 minutos llegué a la estación, esperé y tomé el bus. Cuando iba en el bus para rematar empecé a sentir unas ganas de hacer del uno horribles. Y como la universidad estaba un poco muy lejos, tuve que esperar alrededor de 48 minutos para poder encontrar un baño. Así que ahí estaba yo, todo cagado y casi miado de camino a la universidad. Sí, un excelente inicio de día. Luego de padecer horriblemente llegué a mi destino. Afortunadamente la estación del bus queda al frente de la universidad, así que solo tuve que caminar un poco rápido para llegar a los baños. Entré y descansé. Yo me dirigí a la clase de Fundamentación gramatical. Cuando entré a la clase de Fundamentación gramatical. busqué a mi amiga Paula, la cual estaba como siempre sentada hasta atrás. Véanla, ahí está. Todos saluden a Paula. Dato. Pablo es un mapache en esta historia porque le gustan mucho los mapaches y la verdad me recuerda mucho a ella. Continuamos. Me senté junto a ella y le comenté lo que me había pasado. Ella obviamente me miró como cada uno de ustedes miró a la pantalla cuando dije lo de mezclar esas dos sustancias y se empezó a reír, así como lo está haciendo justo ahora. Te estoy viendo, Paula. Sé que también te estás riendo mientras miras esto. Te voy a funar. Mientras Paula seguía burlándose de mí por jugar al científico, la profesora empezó a hablar sobre el examen. Hizo un par de preguntas al aire y como vio que la mayoría estaba un poco perdidos, decidió hacer un repaso de unos 20 minutos. A mí eso ya me encantó. Me quitó presión, se me bajó la ansiedad por el examen, el ambiente en el salón mejoró, dio tiempo para que me volvieran a dar ganas de ir al baño, porque sí, yo iba muy bien durante los primeros 14 minutos de repaso, pero al minuto 15, misteriosamente mis intestinos, el café y el chocolisto empezaron a jugar a la familia disfuncional, haciendo que mi mente se desconectara completamente de la clase. Aunque eso sí, como vi que aún faltaba algo de tiempo para que la profesora se dignara a empezar con el parcial, me levanté y como pude me fui al baño. En ese momento Usain Bolt, Flash y Sonic se fusionaron conmigo y me ayudaron a llegar y terminar en tiempo récord. Volví y aún no había empezado con el parcial, pero lo que sí había empezado era mi sufrimiento, porque sí, lo que vi en la casa no era nada comparado a lo que se venía. Después de otros 10 minutos de repaso, por fin empezó el parcial y ahí me encontraba yo, con la mente dividida entre no salir en Garajes Cali y pasar el examen, dedicando cada neurona de mi cerebro a controlar mi sistema digestivo y por alguna razón, quizás por la adrenalina,
Acabé rápido. Releí mis preguntas varias veces y lo entregué. Tengo que confesar que en ese momento no había cosa que me importara menos que el parcial. La verdad, lo único que quería era salir y correr un baño. Y eso hice. Cuando regresé a esperar para el siguiente parcial, me encontré con Paula y otros compañeros. Debatimos las respuestas y nos preparamos mentalmente para el verdadero mata estudiantes. Se venía el parcial de enfoques y modelos de la educación. Esa materia no es que fuera difícil, sino que la profesora era imposible. Tenía muchos defectos, nos trataba como a niños de colegio, era grosera, arrogante, prepotente y lo peor de todo, era de Bogotá. A mí me caía bien porque intentaba ignorar todas esas cosas. Aunque ella fuera de Bogotá, seguía siendo un ser humano y tenía que comprenderla. No ha de ser fácil. Acá en Cali mata, pero al menos primero te invitan a bailar o a tomar alguito. Los malandros tienen principios, allá no. Pobre profe, ha de ser muy difícil. En fin, volviendo al tema. Mientras esperábamos que la profesora llegara, yo me sentí bien. No me dieron retorcijones ni nada. Estaba relajado. No tanto con el examen, porque con ella era más o menos complicado. Sus preguntas eran de selección múltiple, pero las respuestas eran confusas, así que había que estar atento. Y como les comenté anteriormente, era algo que yo no podía hacer, porque como me llegara a descuidar del otro lado, la profesora justo ese día le dio por llegar tarde y no contenta con eso, empezó a entrar a todos por orden de lista, lo cual fue muy malo para mí, porque le dio bastante tiempo a mi panza para que recordara por qué estábamos sufriendo hace poco. Lo bueno es que yo soy apellido Ospina, lo cual me ponía entre las últimas posiciones. Lo pensé un poco y tomé la decisión de negociar con la profesora. Le dije que si me podía dar permiso para ir al baño porque lo necesitaba con urgencia. Extrañamente dijo que sí, pero creo que es porque me vio con esta cara. Con el permiso ya conseguido, fui rápidamente al baño. Yo hubiera querido que fuera como las anteriores veces, pero no fue así. Esta vez como que se reveló mi estómago y me puso a padecer el triple. No, el triple no, el quíntuple. Duré tanto rato allá metido que se apagó la luz. Así que además de cagado, estaba a oscuras. Básicamente yo era mi propia mina quiebrapatas. Un movimiento falso y... Bueno, seriedad. En un momento luego de mucho rato todo paró. Mi panza se cansó y yo me pude volver a levantar. Miré la hora y ya había acabado la clase. No me había dado el tiempo para volver. Ya había perdido el examen. Así que empecé a llorar. En realidad salí, no había pasado ni 5 minutos, pero el dolor había sido tanto que para mí fueron como 2 horas. Pero bien, salí y corrí al salón. Afortunadamente recién habían entrado, así que pude empezar el examen con normalidad. Me senté y empecé. Leí cada pregunta con detenimiento. Eran 10 y en la última había que hacer una malla curricular. Para el que no sepa, una malla curricular es básicamente un sistema con el que se planea... Esperen, no recuerdo bien. Una malla curricular es un plan estructurado que organiza y describe las asignaturas o cursos que se deben estudiar en un programa académico. Esa malla establece la secuencia y el contenido de las materias. El objetivo es guiar el proceso educativo para asegurar que los estudiantes adquieran las competencias necesarias en su área de formación. Así que era compleja, por así decirlo. Marqué la respuesta de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y así seguí. Todas misteriosamente me daban muy buena espina. Sentí que estaba contestando todo perfectamente. Llegué a la novena y volvió el dolor. No sé la verdad qué sucedía dentro de mí, pero era básicamente como si con cada ir al baño se volviera más y más fuerte. Contesté la novena como pude y pasé a la malla curricular. Tras de que otra vez tenía que estar apretando, ahora tenía que concentrarme en idear una malla curricular. Mi cabeza se hizo un 8, un sancocho. En pocas palabras me volvió un testículo. El derecho para ser más específicos que el que no sirve, pero no era tiempo de hacerme bola. Tenía que encontrar la manera de concentrarme y la encontré y fue pensando en... Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como zángano. Así que ahí estaba yo, pensando en qué carrera inventarme, analizando cada idea que se me venía a la mente, dándome cuenta de lo complejo que es el arte de la educación. Y así llegué a la maravillosa idea de... usar mi carrera y solo meterle 2 lenguas más al penso. La verdad era muy sencillo, me demoré como 2 minutos o menos haciendo la malla curricular. Así que entregué el examen y salí. Y bueno, ustedes dirán que aquí mi sufrimiento bajó un poco, pero no, todo lo contrario. Cuando llegué tuve que esperar media hora para que pasara un bus. ¿Ustedes saben lo que es esperar de pie y con ganas de ir al baño durante media hora? Pues espero que no. Y si sí, díganmelo en los comentarios. Bueno, luego de mucha espera llegó el bus, el que sería el encargado de acabar con mi sufrimiento. Entré y por un momento Dios tuvo piedad de mí, porque todos los asientos venían vacíos, así que pude sentarme y arrancamos. Y cuando lo hicimos, el semáforo se puso en rojo, pero luego cambió a verde y avanzamos. Llegamos al siguiente semáforo y...
también se puso en rojo. Recordemos que de mi casa a la universidad debo hacer un viaje de 1 hora y a lo largo del camino hay alrededor de 29 semáforos. Nosotros nos comemos casi el 85% de esos semáforos. ¿Ustedes saben cuánto sufrí yo? A la mitad del camino el dolor era tanto que incluso pensé en dejar que saliera. Con cada metro que avanzábamos el dolor aumentaba. Fueron los 50 y tantos minutos más largos de mi vida, pero al final pude llegar sano. Bueno, sano no, pero limpio y a salvo a la estación final, la cual me dejaba cerca. ¡Oh, mierda! Por el dolor que tenía, la percepción de la distancia y la realidad estaba totalmente distorsionada. Según yo, solo salía de la estación y ya, iba a poder descansar. Pero no fue así, todo lo contrario. Me esperaban 10 minutos, o menos, más largos de mi vida. Yo bajé del bus y salí de la estación y como raro, el semáforo de los peatones estaba en rojo. Pero intenté relajarme. Se puso en verde y... Nadie podía pararme. El espíritu indomable de un hombre que luchaba por sobrevivir me invadió. Caminé con firmeza y ágilmente surqué a los peatones. Viento y marea soplaban en mi dirección, pero yo era más fuerte. Nada podía detener mi inevitable victoria. Nada menos que fuera mi propio cuerpo. Cuando iba a mitad de camino, sentí como una corriente y un fuerte cólico golpeaba mi interior. Inmediatamente tuve que bajar el paso. Me sentía como si tuviera que cortar un cable azul o un cable rojo. Cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Así que me moví lentamente, pero un par de metros después el dolor aumentó. Tuve que detenerme de golpe. Sentía cada vez más lejana mi victoria. Y para rematar todo este asunto, a las muchachas lindas le dio por salir a la calle en ese justo momento. Era increíble ver el cómo la vida se había ensañado conmigo. La desesperación, el dolor y la desesperanza llegaron a mí. En un momento incluso paré y me había dispuesto a perder. Pero mi espíritu de lucha es más grande. Seguía avanzando a pasos de tortuga, pero me seguía moviendo, calculando cada movimiento que hacía, porque uno en falso podría desatar mi muerte. No literalmente, pero social sí. No quería que me conocieran como el cagado Espina. Pero no nos desviamos. Caminé y caminé. El sol quemaba mi piel y la brisa hiriaba mi cabello. Mi casa cada vez estaba más cerca. Llegué al portón de la casa, abrí mi bolso, busqué las llaves y no estaban las llaves. ¡No! Nada, mentira, sí está. Las tomé y las puse en la cerradura. No, Geos, esa no. Esa, listo. Entré y corrí a mi casa. Abrí la puerta y llegué al trono, al lugar prometido. Me senté y descansé. Lo había conseguido. Había llegado intacto a mi casa. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet Y bueno, quizás ustedes están pensando que este es el final de la historia, pero no lo es, se pone mejor. Vayamos una semana después. Luego de ese doloroso y asqueroso suceso, estuve enfermo durante varios días en los que no descansé, porque al siguiente ya estaba jugando fútbol y el resto de esa semana fue presentando más parciales. Y hablando de parciales, llegó el lunes y la profesora de Fundamentación Gramatical y Enfoques y modelos de la educación entregaron sus respectivos exámenes. La de Fundamentación Gramatical lo hice rápido y me saqué 3,5. Me fue más o menos, pero bueno. Luego llegó la hora. El parcial más difícil, de la clase más difícil, iba a ser entregado. Cada uno de mis compañeros estaba cayendo. El abecedario corrió hasta que llegó a la letra O de Ospina. Yo me levanté y caminé lentamente hasta el lugar de la profesora. Ella me hizo sentar y buscar mi propio examen. Mientras lo buscaba, vi los nombres de muchos de mis amigos, varios de ellos con calificaciones por debajo de 3. Cuando vi eso, sentí algo de miedo, pues con ellos era que habían socializado conocimientos antes del parcial. Empecé a sudar frío, los nervios me carcomían, pero luego encontré el mío. Saqué el parcial, vi la calificación y decía 5. Yo no me lo creía. Solo podía mirar el examen y sonreír con mucho orgullo. Cada noche en vela, cada leída, estaba apretada de culo. Había valido la pena. Yo levanté la cabeza y la profesora, la cual nunca había visto sonreír, dibujó una extraña expresión de felicidad en su rostro. Era como si nunca antes hubiera sonreído. Que a ver, lo entiendo. Debe ser difícil ser de Bogotá. Nada, pobre profe. Ella me dijo: fuiste el único que sacó calificación perfecta. Te felicito. Yo le sonreí y le agradecí. Y luego de que ella me dijera eso, nos besamos. Ahí me di cuenta que cuando uno besa una rola, las babas le saben a changua. Detalles. Luego de mi apasionado beso, caminé hacia mi lugar y mientras lo hacía, mis compañeros me preguntaron mi calificación. Yo, con la expresión más prepotente que podía poner en mi rostro, levanté mi mano y como si de Cristiano Ronaldo presumiendo sus Champions se tratase, hice así. La cara de ellos se llenó de alegría y sorpresa. Estaban ante la única puntuación perfecta de esa clase. Y como soy un egocéntrico, fanfarrón y presumido de mierda, solo sonreía y disfrutaba mi momento. Mientras pensaba, al final todo valió la pena.
Recuerda que si deseas apoyarme puedes hacerlo dando like, comentando y compartiendo. Me ayudarías muchísimo a llegar a más gente. Si deseas apoyarme de manera monetaria puedes hacerlo escaneando este QR en X si eres de Colombia. Si eres de otro país puedes hacerlo con el link de PayPal acá abajo. Muchas gracias por verme, los quiero mucho. Un beso en la nalga izquierda y hasta pronto.